Buenas tardes a todos, soy Gisela Bayona y hoy les acompaño como embajadora de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y acompañar esta maravillosa iniciativa. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta jornada. Damos la bienvenida a las autoridades presentes de las instituciones nacionales y locales del Estado ecuatoriano, a representantes del Sistema de Naciones Unidas, al representante de la CAF, a los miembros de la sociedad civil organizada, participantes en esta jornada, y a los medios de comunicación. Por favor, con el objetivo de que no haya ninguna interferencia, les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados hasta que les solicitemos intervenir. En el espacio de chat van a poder dirigir sus preguntas y comentarios. La Secretaría de Derechos Humanos, en alianza estratégica con el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentan el modelo de costeo de iniciativas frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. El modelo de costeo fue realizado en el marco del Programa Regional Desarrollo de Capacidades Estatales para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, que es una iniciativa del PNUD y la CAF, que se implementa en Perú, Argentina y también en nuestro país, en Ecuador. La violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, una realidad que nos preocupa mucho. Particularmente desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en la primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia dentro del hogar. Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis de COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para contenerla. Dado que los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los sistemas de salud, los servicios esenciales como los refugios y las líneas de atención en los que se atienden a quienes padecen de violencia en el hogar, han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso entonces redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase a ser una prioridad de las medidas de recuperación y respuesta al COVID-19. Según cifras publicadas en el portal web de la Secretaría de Derechos Humanos, sin haber terminado el año 2020, se contabilizan 67 femicidios. En 2014 fueron 27. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos revela que al menos 6 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de alguna forma de violencia. El tema de este año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el pasado 25 de noviembre, es Pinta el mundo de naranja, financiar, responder, prevenir, recopilar. Como en años anteriores, el día marca el comienzo de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este marco presentamos este modelo de costeo que permitirá a quienes deben tomar decisiones políticas contar con insumos necesarios para invertir recursos en la prevención, atención, sanción, pero sobre todo en la reparación a las mujeres víctimas de la violencia. Este evento virtual tiene dos partes: apertura por parte de representantes de las instituciones y después tendremos una presentación del modelo de costeo por parte de PNUD y ONU Mujeres. Comenzamos entonces con la apertura de este espacio dando la palabra y la bienvenida a Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador. Cecilia Chacón es actual, como les dije, secretaria de Derechos Humanos, es comunicadora social con maestría en gerencia pública y cuenta con especializaciones en desarrollo territorial, con enfoque económico y con enfoque de participación ciudadana. Cecilia, como siempre es un gusto conversar con usted, qué gusto tenerla esta vez aquí. Adelante. Muchísimas gracias, Gisela. Quiero dar un abrazo de solidaridad y de sororidad a quienes nos encontramos en este espacio de reflexión, de análisis, pero también de guía y orientación. Siempre va a ser más sensible la prevención y siempre va a ser necesario este espacio, que no nos saltemos la prevención como un elemento fundamental para evitar también no solo las muertes, sino también los altos costos que requieren del Estado para la atención sobre la violencia.
Está comprobado que en el mundo, cuando hay un empoderamiento económico, la autonomía resuelve el criterio de decisión, también de autoestima, y sobre todo faculta a las mujeres a salir de la violencia y sobre todo dejar de lado al agresor. Muchos de los procesos y acompañamientos que hemos hecho en confinamiento y en pandemia, nos hemos encontrado con varios fenómenos. Uno de ellos, exactamente, que las mujeres no hemos encontrado los recursos tecnológicos de movilización para pedir ayuda, exactamente porque nos encontramos sujetas a la dependencia económica de un tercero. Un segundo elemento es que no hemos tenido activadas nuestras redes familiares. Esto implica que también las violencias se encuentran exactamente a la sombra de las cuatro paredes y no hemos podido salir de estos famosos rituales de protección de que una vez que estamos comprometidas, la vida tiene que hacerse exactamente a solas y solas. Y en muchos de los casos, muchas de las víctimas y sobrevivientes de violencia, especialmente niños y niñas, no tenían una red familiar. Es decir, nadie sabía que estaban siendo víctimas de violencia, ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni tíos, ni parientes, ni amigos. Seguimos pensando entonces que la violencia en muchos de los casos se la sigue llevando en silencio y con graves cargas. Otro de los elementos fundamentales que vemos agravados en pandemia y en confinamiento es que nuestros derechos sexuales y reproductivos han tenido altísimas limitaciones y deficiencias. El no encontrarnos con servicios de salud prestos exactamente como los encontrábamos, si antes eran con dificultad, hoy mucho más restringidos, por ejemplo, para recibir planificación familiar, métodos anticonceptivos, atención sobre la maternidad o atención, obviamente, para el parto. Todos estos derechos sexuales y reproductivos que se han visto limitados generan altos costos en el presente y en el futuro. Los altos costos para decidir desde las mujeres, por ejemplo, ¿qué es primero? Dar de comer, dar de vestir o la educación, hacen que muchas de las madres hayan tenido que decidir por lo más primordial y elemental y básico, quizás alimentar y dejar de educar. Muchos de nuestros niños y niñas no se encuentran en el sistema educativo como debería ser en términos normales. A pesar de los esfuerzos de contar con tecnología, esta no ha sido suficiente, sobre todo en los sectores rurales. El gran peso que llevan los niños y las niñas en la explotación laboral y también en la trata de niños y niñas como objeto de explotación laboral y sexual es altísima y se agrava exactamente en estos meses y mucho más a partir del día de mañana que empieza diciembre. Todos estos costos también tienen costos sociales. ¿Cuáles son los costos sociales? La desnutrición, un agravado sentimiento de que las mujeres hemos perdido calidad del empleo, el empleo decente y digno, que no podemos retomar nuestros empleos, la triple jornada laboral en casa que está sujeta, además de la teleasistencia o el teletrabajo, a la atención familiar y muchas de las mujeres también que nos encontramos a cuidados de terceros como niños, niñas o personas adultas mayores. Estos también son costos invisibles, pero son costos que se los tiene que visibilizar y sobre todo transparentar para identificar que la triple carga que llevamos las mujeres en situación de confinamiento, en situación post-pandemia, van a continuar por un largo tiempo. Ya la CEPAL nos ha dicho que estos meses de confinamiento, que exactamente en diciembre se cumple un año, 12 meses desde que se reconoció que existe COVID en el mundo, estos 12 meses han implicado casi una década de retroceso en los derechos de las personas en todo el mundo. Y sobre todo, reconocemos e identificamos el retroceso y las limitaciones de los derechos de las niñas, niños y mujeres. En este tiempo, Gisela, también hemos tenido que lamentar y es necesario visibilizar la muerte de niños y niñas. Aproximadamente 20 niños en manos de sus progenitores o de las personas que supuestamente más los aman en su hogar.
Es por ello que el sistema de educación, el sistema de salud, también el sistema de justicia y quienes hacemos parte de este sistema colectivo de protección debemos aunar esfuerzos, articularnos y coordinar todo, exactamente todos los esfuerzos institucionales, tecnológicos y humanos para caminar adelante y mitigar lo que el flagelo de COVID-19 y de las violencias provoca en niños y niñas. Por eso es importante entender que el costeo da una orientación, da una guía también exactamente donde un Estado debe privilegiar, sin tomar más miramientos, la inversión pública. En situaciones difíciles y complejas, sí. En donde hay una crisis económica, sí. Pero que no debemos dejar de hacerlo, también eso no debe quedar en entredicho. Así es que saludo este espacio y sobre todo a las agencias hermanas de Naciones Unidas, de la cooperación y de quienes nos encontramos aquí convencidas que esta lucha y esta causa común nos convoca aún más a trabajar en el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, a unirnos y a trabajar no solo en el Día Naranja, sino en los 365 días que hoy más que nunca son necesarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por tus palabras y por tu intervención. A continuación, pasamos a escuchar a Edgar Lara. Él es ejecutivo y asesor regional de la CAF, es economista por la Universidad de El Salvador, magíster en Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Huelva, España, y actualmente es ejecutivo en Inclusión Social y Género del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, desde 2016. Edgar, gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Giselle. Bueno, inicialmente un cordial saludo a Cecilia Chacón, ministra de Secretaría de Derechos Humanos, a la representante de PNUD, Matilde Moore, y también a Viviana Aido, representante de Naciones de ONU Mujeres en Ecuador. Y también un cordial saludo a Diego Martínez, quien posteriormente también nos estará presentando el modelo de costeo. Hace un par de años iniciamos esta iniciativa junto con PNUD de explorar, ¿no?, qué podríamos hacer para fortalecer las capacidades de los gobiernos de América Latina en materia de atención y prevención de la violencia, y diseñamos esta iniciativa que tiene dos componentes, ¿no? Un componente que está orientado a entender cuáles eran las brechas de capacidades en los países, especialmente Argentina, Ecuador y Perú, pero por otra parte ofrecer dos bienes públicos regionales, de los cuales ahora vamos a presentar uno de ellos. Uno tiene que ver con un modelo de atención integral en materia de violencia, y el segundo que es este modelo de costeo, ¿no? Y la pregunta es por qué le hemos apostado a esta iniciativa de costeo, ¿no? Y en cierta medida ya la señora ministra nos adelantaba, ¿no?, esa necesidad de priorizar dónde invertir, pero también tener algunas herramientas que le permitan a instituciones como CAF dónde orientar también recursos para apoyar a los países en materia de sus políticas de atención, reparación y prevención de la violencia, ¿no? Entonces, para nosotros es importante, ¿no?, avanzar en esta línea, porque pensamos que va a fortalecer mucho la gestión de las políticas públicas y también la necesidad de identificar cuáles son los recursos que se requieren para atender estas necesidades de atención, reparación y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, la verdad que agradecemos mucho la labor del PNUD en acompañar esta iniciativa, porque también nos suma a nosotros en términos de definir una ruta hacia dónde orientar mucho mejor nuestras intervenciones. Si bien en este par de años hemos focalizado mucho nuestros esfuerzos en términos de apoyar iniciativas más hacia la inclusión financiera a través de fortalecimiento de bancos, microfinancieras, y también de generar conocimientos para lograr mejor canalización de recursos para el acceso de las mujeres al financiamiento, con esta iniciativa que junto con PNUD hemos venido implementando, esperamos ampliar nuestro marco de actuación y abordar una problemática de amplia preocupación a los gobiernos de la región. Entonces, ahora lo que queremos un poco ofrecer es
cuál es esa solución en términos de identificar dónde podrían estar las oportunidades de financiamiento, ¿no? Por dónde podrían venir las demandas también de refuerzo presupuestario, pero también por dónde podrían venir las demandas hacia los organismos multilaterales y así también nosotros tener un mejor diálogo con nuestras contrapartes y atender de mejor manera sus necesidades. Agradecer también el empeño que ha tenido la Secretaría de Derechos Humanos en sumarse a esta iniciativa, porque aparte de este esfuerzo del modelo de costeo, también hemos venido acompañando a la Secretaría en la implementación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, atendiendo especialmente un elemento importante como ha sido el sistema de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres a través de definir un modelo de gestión. Y esto gracias también a todo el esfuerzo coordinado que hemos tenido junto a PNUD. Entonces, sin más que agregar, pues agradecer y también trasladar el agradecimiento de nuestro representante en Ecuador, Daniel Rivera, quien también está a disposición para continuar el diálogo de esta iniciativa, que si bien estamos próximos a cerrar, creo que también sienta las bases para entender por dónde ahora podríamos atender las demandas por parte del gobierno de Ecuador, pero también fortalecer este diálogo que hemos tenido con Naciones Unidas, ¿no? Así que muchas gracias y muy agradecido también. Muchísimas gracias, Edgar, por tus palabras y tu participación. Invitamos ahora a intervenir a Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador. Matilde es doctora en Geografía Humana y Económica, posee una maestría en Administración de Empresas y Economía Internacional y una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Actualmente es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en el Ecuador. Matilde, un gusto. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Giselle. Es un gusto para mí poder estar aquí hoy. Estimada Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, estimado Edgar Lara de la CAF, un gusto conocerte, aunque sea por esta vía. Sí había escuchado de ti a través de esta colaboración que tenemos entre nuestras instituciones. Querida Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador, autoridades y público en general, y un saludo también, por supuesto, a Diego Martínez, consultor nuestro que nos va a presentar el modelo de costeo el día de hoy. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional frente a la Violencia contra las Mujeres, y de los 16 días de activismo, que simbólicamente culmina el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, es para mí realmente un honor acompañar a la Secretaría de Derechos Humanos en la presentación de este modelo de costeo de iniciativas frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo recuerdo que en febrero de este año, apenas unos pocos días antes de la declaración global de la pandemia y el cierre que después tuvimos, la CAF y el PNUD fuimos invitados para participar de la presentación del modelo de gestión del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se presentó esto en el marco de la Cruzada Nacional contra la violencia, la violencia basada en género, que se hizo a inicios del 2020. Y realmente en ese momento para mí fue muy, muy reconfortante presenciar el firme compromiso de todas las instituciones que componen este sistema, tanto a nivel nacional, en los diferentes sectores, como a nivel territorial, ¿no? Y en esta ocasión me da muchísimo gusto también que podamos darle seguimiento, aunque sea virtualmente, para presentar este modelo de costeo, que ofrece diferentes recomendaciones y herramientas de gestión para la inversión en iniciativas de reparación. El modelo también ofrece, como vamos a ver, y el sistema como tal ha sabido actuar y prevenir y acompañar a las mujeres, niñas y niños ante esta emergencia.
En América Latina en general hay un incremento de al menos un 80% en las llamadas a las líneas de atención respectivas y hay al menos un femicidio reportado cada 2 horas y media en la región. Por estas razones es necesario aunar esfuerzos e invertir en la atención y protección, pero también en la prevención, sanción y reparación. La campaña Únete, promovida por el secretario general de la ONU y liderada por ONU Mujeres, y ahí quería agradecer el espectacular liderazgo que está teniendo Viviana y su equipo en Ecuador en esta campaña. Esta campaña Únete busca sensibilizar y visibilizar esta otra pandemia, que es la violencia de género. El lema para este año es Quita el Maja, financiar, responder, prevenir, recopilar, para ponerle fin a la violencia contra las mujeres. El modelo de costeo que presentamos hoy es a contribuir a estos esfuerzos. La erradicación de la violencia contra las mujeres es un área de trabajo prioritaria para el PNUD y todo el sistema de Naciones Unidas y está relacionado con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus diferentes dimensiones. El PNUD de Ecuador felicita a la Secretaría de Derechos Humanos por los avances para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y reitera su compromiso con el fortalecimiento de capacidades estatales en esta materia, con la finalidad, como dice la Agenda 2030, de no dejar a nadie atrás y en este caso no dejar a la mitad de la población atrás. Muchas gracias. Matilde, muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, y tras este segmento de bienvenida y de reflexión, vamos a pasar ahora a la presentación de la metodología de costeo de iniciativas de política pública frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Invitamos ahora a intervenir a Viviana Aido, representante de ONU Mujeres Ecuador. Viviana tiene un PhD en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz, en España, representante de ONU Mujeres en la Oficina de Ecuador y se ha desempeñado como asesora de programas para las Américas y el Caribe. Es un gusto, Viviana, contar con tu presencia. Adelante. Muchísimas gracias, Gisela. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial desde ONU Mujeres para nuestra ministra de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Muchas gracias por todo el trabajo que estás desarrollando. Un saludo también para la representante residente del PNUD, Matilde Mort. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, para el representante de la CAF, Edgar Lara. También para nuestro consultor, para Diego Martínez, que ha brindado su apoyo técnico para este ejercicio. Un saludo a Gisela Bayona, a las autoridades nacionales y locales que hoy nos acompañan y a Natalia, a todas las personas que han hecho posible que este evento se esté desarrollando. Voy a intentar compartir la pantalla para compartiros una presentación en la que quiero compartiros de manera breve el ejercicio que apoyó ONU Mujeres en Bolivia para el costeo de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Comentaros también que esta metodología fue transferida para el Ecuador en diferentes reuniones de trabajo que se realizaron durante el año pasado, diferentes talleres de socialización en los que participaron pues, las diferentes instancias que forman parte del sistema de protección y de atención para que pueda ser aplicada en el país dada la aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Fundamentalmente me gustaría comentar que en todo el mundo ha habido avances importantes en relación a los compromisos con la igualdad de género. Sale muy evidente de la evaluación que se ha realizado por parte de los diferentes países tras los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, pero también es claro de esta evaluación que la implementación de esos compromisos, de esas legislaciones, es claramente insuficiente y que esta poca implementación de los compromisos con la igualdad de género y particularmente con la eliminación de violencia contra las mujeres se debe principalmente, o una de las razones fundamentales, es la falta de recursos. Por ejemplo, la Plataforma de Acción de Beijing nunca fue costeada y cuando miramos que ningún país ha logrado realmente la igualdad de género, podemos decir que el financiamiento ha sido claramente deficiente. Por ejemplo, eliminar las brechas tan importantes o problemas tan importantes que afectan a las mujeres, como pueden ser la eliminación de la muerte
de la mortalidad materna, la falta de acceso a la planificación familiar y la violencia de género, para estos 3 objetivos se necesitarían 264.000 millones durante una década. Esas son estimaciones pre-pandemia, pre-COVID. Por tanto, probablemente esta cifra se haya incrementado porque obviamente la situación ha empeorado de manera dramática. Entonces, si queremos que las leyes por las que hemos luchado tanto se cumplan, se requieren de estrategias de financiamiento progresivas, sostenibles y sensibles al género. Para poder contar con un mejor financiamiento es básico poder saber cuánto cuesta implementar una política o una ley. En Bolivia, ONU Mujeres desarrolló un trabajo de manera conjunta con el Ministerio de Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías en el costeo de la Ley Integral Boliviana. Y esta metodología de costeo implicó aprendizaje conceptual y metodológico de otras experiencias. Generalmente cuando hablamos de costo, lo hacemos desde un enfoque puramente contable. ¿Cuánto dinero se necesita para pavimentar una carretera, para construir una escuela o un hospital? Pero si bien contablemente esto es correcto, es un análisis incompleto, porque en esos costos no se incluyen los recursos necesarios, por ejemplo, para asegurar que esas carreteras ayuden, por ejemplo, a reducir el precio de comercialización de los alimentos o para asegurar que los hospitales mejoren el acceso a la salud del conjunto de la población. El ejercicio de costeo de Bolivia, el esfuerzo que se hizo fue precisamente incorporar una mirada de género y costea medidas concretas para la igualdad, combinando el costeo de la producción del bien o el servicio con medidas para asegurar el acceso a los mismos. Las ventajas del costeo de medidas para la igualdad desarrollado en Bolivia se pueden resumir en los siguientes puntos. Es un proceso metodológico, político y técnico, es decir, considera la estructura del Estado, la provisión de servicios, la competencia de cada nivel de gobierno y se constituye en una herramienta poderosa para la definición del uso de recursos públicos. Por otra parte, costea acciones para cerrar brechas de género y desarrollar medidas para la igualdad. Desde este enfoque, el costeo enfatiza que los servicios a ser costeados deben evitar sobre todo la revictimización de las mujeres en situación de violencia. Aplica estándares de derechos humanos para definir las características de los servicios a costear, tiene una visión orientada a las usuarias, lo que influye positivamente en encontrar acciones para garantizar el acceso, y no solo la disponibilidad de los servicios, identifica acciones coordinadas entre instituciones de gobierno central y de gobiernos locales, vincula el costeo con los procesos de planificación y de presupuesto, tanto nacional como local. Distingue los recursos de inversión destinados especialmente al levantamiento de infraestructura y los de funcionamiento, que corresponden al presupuesto anual institucional para garantizar que los servicios puedan estar operativos. En este sentido, estas ventajas se ilustran en la ruta crítica del proceso de costeo de medidas para la igualdad. En el caso de Bolivia se plantean 8 pasos que buscan construir y costear medidas de igualdad coordinadas y validadas con la sociedad civil y con las instancias públicas. Durante este proceso se utilizaron bases de datos de información estadística sociodemográfica para definir las brechas seleccionadas en cada escenario. Luego se revisaron las competencias y atribuciones de las diferentes instancias públicas para identificar correctamente la instancia más apta para la aplicación de una medida para la igualdad. Posteriormente se aplican las herramientas y las matrices para costear la medida de igualdad construida y finalmente se desarrolla un proceso de validación y de ajuste de resultados con instancias públicas y desde luego con organizaciones de la sociedad civil. En el ejercicio de costeo de Bolivia se priorizó el costeo de los servicios de atención en el nivel municipal, las casas comunitarias, los albergues en el nivel rural, las casas de acogida y de refugio. Estos 3 a cargo de gobiernos locales. Y a nivel central se costearon los servicios a cargo de gobierno desde la cartera del Ministerio de Justicia, vinculados con programas de apoyo a la creación y funcionamiento de servicios, construcción de modelos, protocolos y estándares, de construcción de patrones socioculturales de violencia y algunas medidas de prevención, mejora del sistema de información y de registro estadístico, implementación de campañas de difusión y sensibilización, dotación de ítems para la atención de casos de violencia en establecimientos de salud y también para la atención de casos de violencia en el Servicio Legal Integral Municipal por parte de los médicos forenses.
Algunos hallazgos importantes como resultado de este ejercicio: en el primer año de implementación de la ley, se requiere en total al menos 35 millones de dólares entre recursos del gobierno central y de los gobiernos locales. Tener en cuenta que esta cifra no cubre el 100% de los servicios planteados en la ley, sino únicamente los que se costearon en ese ejercicio: los servicios de atención, las casas comunitarias, las casas de acogida y los programas de gobierno central a cargo del Ministerio de Justicia. Y en el caso del Ministerio de Justicia, el primer año requiere de 11 millones de dólares para el funcionamiento de los programas costeados. Otro hallazgo importante es que se identificó que 77 municipios de 337 no contaban con el presupuesto mínimo a brindar servicios de atención, tal y como les obliga la ley. Algunos resultados importantes, algunos logros que se alcanzaron gracias a este ejercicio de costeo: se brindó asignación presupuestaria del gobierno central para los servicios establecidos en la ley, se incrementó el porcentaje del impuesto de los hidrocarburos destinado al financiamiento de acciones para atender la violencia contra las mujeres, se incrementaron las asignaciones presupuestarias de los gobiernos locales para la atención a la violencia contra mujeres y niñas, se instalaron servicios de atención a la violencia contra mujeres y niñas en municipios que no contaban con los mismos, y se identificaron servicios que podrían ser mancomunados, estableciendo redes de servicio en función de criterios demográficos y de criterios de eficiencia. Como lecciones aprendidas, y con esto voy acabando, para el caso ecuatoriano, están la necesidad de priorizar los servicios a costear, porque obviamente por capacidades humanas, técnicas y financieras es prácticamente imposible costear todos los servicios al mismo tiempo. La priorización debe ser conjunta, combinando criterios metodológicos, técnicos y políticos. Asegurar que el proceso político y técnico va de la mano. Es importante la validación de las distintas instancias en cada etapa del costeo y, por otro lado, posicionar los resultados del costeo para las decisiones presupuestarias. Definir y acordar estándares mínimos, es decir, que la definición de los servicios considere los estándares mínimos de derechos humanos y estén orientados a las usuarias. Validar el costeo con la sociedad civil para garantizar la calidad de los servicios y que realmente se responda a las demandas de las mujeres. Vincular el costeo con los procesos de planificación y de presupuesto. En el caso de Bolivia se distinguió entre inversión pública y gastos de funcionamiento, fuentes de gobierno nacional y de gobiernos locales, programación anual y plurianual, y esto pues facilita la negociación presupuestaria en las instancias y en los momentos adecuados. Analizar las competencias de cada nivel de gobierno para cada uno de los servicios. Esto evita duplicidades, promueve la eficiencia y la complementariedad en el uso de los recursos. Y por último, analizar las fuentes de financiamiento para identificar oportunidades para contar con los recursos suficientes para financiar los diferentes servicios. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que les haya resultado útil e interesante. Sí, Viviana, definitivamente muy útil toda la información que nos brinda. Muchísimas gracias. Ahora queremos dar la palabra a Diego Martínez, él es consultor de PNUD de Ecuador. Compartirá con nosotros la presentación de la metodología de costeo de iniciativas de política pública frente a la violencia contra las mujeres y las niñas. Diego es consultor senior de PNUD de Ecuador, economista con maestría en análisis económico y política pública con énfasis en desarrollo humano, más de 15 años de experiencia en análisis y evaluación de políticas sociales, ha trabajado en temas de protección social, desnutrición crónica, embarazo adolescente y violencia contra las mujeres. Diego, es un gusto estar contigo en este panel. Gracias por acompañarnos. Por favor, te doy muy buenas tardes con todos. Voy a compartir la pantalla, por favor. Bueno, sí, primero muchísimas gracias por todo. Realmente este es un ejercicio que desde el inicio ha planteado retos, como todas las personas que me antecedieron han ido explicando. Efectivamente, en el caso del Ecuador, se tomó como referencia temas como la propia experiencia boliviana,
y se ha tomado también ejercicios que no específicamente en el ámbito de la violencia contra la mujer han sido ya desarrollados en el contexto del país. Entonces la idea era justamente tomar temas que se han ido avanzando desde el país, tomar experiencias y diferentes aproximaciones al tema del costeo, seleccionar, digamos, qué es lo que mejor se adapta al contexto del país y utilizar información en la que el país ya venía avanzando. Justamente el proceso, ¿cómo se realizó? Primero, la primera parte fue hacer justamente una aproximación y una revisión de las distintas metodologías que existían para realizar costeos. En realidad, si uno revisa, hay varias aproximaciones que se pueden utilizar y cada uno tiene una utilidad en diferentes espacios. En el caso del país se seleccionó justamente considerando las experiencias que se habían desarrollado en el mismo caso boliviano y se escogió una de estas alternativas. El segundo proceso fue la revisión y selección de alternativas. Una vez que habíamos identificado, digamos, qué metodología de costeo se podía utilizar, se hizo un taller de presentación con la Secretaría de Desarrollo de Derechos Humanos, y se presentaron todas estas opciones de métodos de costeo que existían y se seleccionaron las políticas que iban a ser costeadas. ¿Por qué? Porque efectivamente en el contexto que teníamos y con la implementación de la ley y del reglamento aparecen un montón de cosas, un montón de elementos de política pública que podrían ser costeados. Finalmente se seleccionaron, digamos, dos opciones junto con la Secretaría de Derechos Humanos y PNUDICAP para ser incluidas dentro de este primer ejercicio de costeo. El primero fue el costeo de sistemas de protección de derechos a nivel local y el segundo el costeo de un paquete de protección social para dependientes víctimas de femicidio. ¿Por qué es importante el tema del primer ejercicio? Si bien el Ecuador, en realidad, en muchos de los cantones del país ya se ha implementado los sistemas de protección de derechos locales, era importante para la Secretaría tener un elemento referencial de cuánto podría costar, digamos, implementar los consejos y las juntas a nivel local de modo referencial, de tal manera que los municipios, los GAP cantonales tengan una claridad de cuánto puede costar esto, cuánto puede costar la implementación completa, digamos, de este tipo de sistemas. Y el segundo es justamente considerando todo el contexto del COVID, una de las cosas que más ha generado, una de las cosas más difíciles de gestionar en estos momentos ha sido todo el tema del feminicidio. Evidentemente, hay muchas cifras que dan cuenta de que hay un incremento en temas de violencia, en temas de femicidio, y justamente la Secretaría quería contar con un costeo de cuánto puede costar atender, digamos, a personas que son hijas de víctimas de femicidio, hijos o hijas de víctimas de femicidio. Entonces seleccionaron estas dos actividades de política pública para ser incluidas en este proceso de validación. Como decía al inicio, en realidad uno puede tener como muchas aproximaciones para el tema del costeo. Cada uno tiene su ventaja, su desventaja. Entonces uno puede tener, por ejemplo, estimaciones de costos basadas en ratio incremento del capital, que el único objetivo es, más que el único objetivo es lo que buscan es, por ejemplo, establecer una meta de financiamiento que se requiere para reducir pobreza, por ejemplo. O estimaciones basadas en elasticidades y sumos resultados, que lo que busca es encontrar relaciones para si existe un incremento, un crecimiento en la economía, cuánto se necesita para poder a través de modelos reducir una problemática. Finalmente, lo que importa aquí es tener una lógica, y más bien me voy a saltar esta lámina, una lógica que permita identificar cuánto cuesta, implementar acciones de política pública que permitan tener un relacionamiento con el conjunto de la planificación y con el conjunto del presupuesto. Entonces, si bien estas metodologías que existen, incluyendo el tema de evaluaciones económicas, que son los efectos de no invertir, por ejemplo, en reducción de violencia, lo que al final del día interesa, y es como un poco se hizo la lógica de aproximación en Bolivia, fue encontrar estos elementos, estos costos que permitan, por un lado, tener una lógica desde el lado de la planificación y por otro lado, tener una lógica desde el lado del presupuesto. O sea, ¿cómo puedo yo, a través del presupuesto, llegar a los efectos o las metas que establezco en el lado de la planificación? Si uno toma estos, digamos, dos grandes hitos de aproximaciones de costeo, uno va a tener por un lado todo el tema de microcosteo y por el otro lado todo el tema de gasto o macrocosteo. Cuando uno
por ejemplo, establece estas metas de presupuesto, estas metas de crecimiento, estos ratios para reducir grandes brechas como la pobreza, uno está hablando de estos temas de macrocosteo. Cuando uno, por otro lado, está identificando los costos de atender a una persona que ha sido víctima de violencia, o está pensando en atender a uno de sus hijos, de las personas que han sido víctimas de femicidio, uno está en el mundo del microcosteo. En el microcosteo lo que se hace es básicamente costos unitarios para proveer ese servicio. Entonces, cuando hicieron este ejercicio en Bolivia, tuvieron en cuenta esta aproximación, una aproximación de decir, ok, si yo tengo un servicio para atender una mujer víctima de violencia, ¿cuánto me va a costar por cada uno de las personas que van a acceder a ese servicio? Y al final lo que se busca es un costo total de provisión de servicios y la atención de la población objetivo que ha sido determinado. Entonces, cuando hicimos esta revisión, digamos, con la Secretaría de Derechos Humanos, se seleccionó ir por este lado y se recomendó ir por este lado del microcosteo. Importante entender también que esta selección se hizo considerando la experiencia del propio país en este tipo de metodologías. Es importante ya en la lógica de adaptación, digamos, al contexto del país, ver que ya los instrumentos de planificación establecen que uno debe digamos, de identificar un modelo de determinantes que al final del día tenga un conjunto de bienes y servicios que resuelvan un problema. Entonces, los instrumentos de planificación nos permiten hacer eso. Entonces, una de las consideraciones fuertes que se hizo el rato que se tomó, se seleccionó esta aproximación de costeo, es justamente que el marco normativo y el marco de planificación y de presupuesto del Ecuador cuente con esta aproximación. El tema es, al final del día, lo que se ha estado usando, digamos, y que se está impulsando en el Ecuador, a pesar de que todavía no termina de implementarse, es el tema de presupuesto por resultados. Entonces, existe un ejercicio donde ya se está avanzando, que es Misión Ternura, donde se está trabajando el tema del presupuesto por resultados, que básicamente coge esta lógica, toma esta lógica. Primero, la definición de un modelo de determinantes que termina en una cadena de valor que modela una teoría de cambio y que finalmente termina en unos bienes y servicios que van a resolver un problema determinado. Entonces, a pesar de que no está completamente implementado esto en el país, todos los esfuerzos que ha venido realizando el Ecuador han ido en este sentido. Han ido en el sentido de avanzar hacia el presupuesto por resultados, que es una aplicación de esta aproximación. ¿Qué es el tema de presupuesto por resultados? Básicamente, el presupuesto por resultados lo que busca identificar unos resultados finales. En este caso, son todos los temas relacionados a la violencia basada en género. A partir de estos resultados finales, identifica unos resultados intermedios, que son qué acciones o actividades deben acceder las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género para poder resolver la problemática. Se identifican unos productos que son los bienes y servicios a los que las mujeres deberían acceder, unas actividades y unos insumos. Finalmente, cuando uno ve, digamos, la aproximación desde una teoría de cambio a través de una cadena de valor, lo que tú tienes es una parte donde se hace el costeo. Entonces, tú tienes unos resultados finales que van atados a unos resultados intermedios, y para poder llegar a esos resultados finales e intermedios, tú identificas un conjunto de bienes y servicios que se derivan en insumos. ¿Qué son los insumos? Recursos del presupuesto que están destinados a recursos humanos, insumos, equipos y todo lo relacionado al costo de proveer el servicio, todo lo relacionado a cómo proveer el servicio. Esta es la aproximación que se utilizó y que es una aproximación parecida a la que se utilizó en el caso boliviano. Entonces, lo que uno hace es tomar una acción de política pública, identifica unos resultados esperados y luego identifica un conjunto de bienes y servicios que se tienen que dar. A través de esta identificación del conjunto de bienes y servicios, uno puede, digamos, desarrollar los insumos y sobre esos insumos costear. Al final del día, lo que tiene es un ejercicio donde uno puede saber cuánto cuesta per cápita la atención de una mujer o la atención de un niño que atraviesa por el sistema para poder alcanzar el resultado final. ¿Cómo se hizo la aplicación ya en el caso del Ecuador justamente para las dos políticas que se habían seleccionado? La una, el tema de los sistemas locales de protección de derechos, y la segunda, los sistemas para la atención de dependientes de mujeres víctimas de femicidio. Lo primero es que se utilizaron las experiencias aplicadas en el país. Como decíamos antes, en realidad no vale la pena, digamos,
agregar cosas sobre trabajos que ya se han hecho. Entonces se tomó temas que ya se han venido trabajando localmente, información que ya se ha venido trabajando localmente, y eso se incorporó para hacer el ejercicio del costeo. Segundo, se utilizó información que ha sido validada en instituciones, de tal manera que la información que se tomó o era información que existía ya por trabajos que está haciendo las mismas misiones, o es información que se basa en presupuestos que ya existían, de tal manera que el costeo que está utilizado ahí es un costeo que responde a una lógica presupuestaria y de planificación que ya existe en el país. Y finalmente se utiliza la experiencia consistente con el MEF y Planifica. ¿Por qué? Porque este ejercicio de presupuesto por resultados, que este momento, digamos, solamente se está aplicando en el tema de la desnutrición crónica, o solo está trabajándose para la aplicación de desnutrición crónica, y ha tenido la participación de estas instituciones, además de la Secretaría Técnica de Plan Todo Una Vida. Entonces es importante que ejercicios que ya se vienen ejecutando se apliquen en otros ámbitos, y esta fue la decisión que se tomó. En el caso de los sistemas de protección de derechos a nivel local, básicamente lo que se hizo, como digo, es establecer costos referenciales. Esto no significa, pueden ser sistemas que cuesten más o que cuesten menos, pero lo que se buscaba es tener un costo referencial en base a la información que se tenía disponible. ¿Para qué? Sobre todo pensando en aquellos GATS que no han completado, digamos, la implementación del sistema, o que el sistema no está funcionando completamente, o que todavía están pensando en la implementación de tanto de los consejos como de las juntas. Entonces, una de las preocupaciones de la Secretaría era tener un tema referencial de costeos de cuánto podrían necesitar en recursos los GATS en los distintos niveles. En el caso de los consejos cantonales, básicamente la organización y financiamiento de estos están a cargo de los gobiernos municipales, de los distritos metropolitanos. Las atribuciones rápidamente es formular, transversalizar, hacer observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de derechos. ¿Cómo se conforman? Se conforman en una participación prioritaria de representantes de sociedad civil, sector público, con responsabilidad directa en la protección y defensa de los derechos, gobiernos metropolitanos municipales y gobiernos parroquiales rurales. ¿Qué es lo que se hizo acá? Y estos son los supuestos que se utilizaron en el costeo, perdón. Básicamente lo que se hizo es un análisis de la estructura organizacional y las remuneraciones de acuerdo a cada cargo. En este caso sí es muy importante, sobre todo el tema del recurso humano. Se hizo una selección de tres cantones considerando información financiera que esté desagregada y disponible. Entonces, de tal manera como no toda la información estaba disponible, se seleccionaron cantones por tamaño, y de acuerdo a eso se hizo una verificación de las estructuras de costos que tenían y se homogenizó para tener costos referenciales. Entonces, la remuneración se hizo considerando las estructuras orgánicas que estaban asignadas, digamos, a los consejos, y luego se hicieron otros rubros para incluir todos los temas de costos no directos, como todo el tema de servicios y estos temas. A través de esto, lo que se hizo fue una aplicación utilizando la estructura que ya no entiendo que ya no está vigente, pero que nos sirve de referencia para el tamaño de los GATS municipales. Entonces, lo que se hizo fue identificar 3 niveles por tipo de GAT, para los más grandes tipo A, para las ciudades intermedias B y para los GAT más pequeños tipo C. Y se estableció un costo considerando toda esta estructura. Como le digo, el proceso fue un proceso de validación utilizando información referencial de estos GATs y haciendo ajustes para tener unos costos referenciales. Hacer insistencia, estos son costos referenciales de lo que podría costar considerando los supuestos que se han utilizado. Entonces, la implementación del Consejo Cantonal para los GATs municipales tipo A puede costar alrededor de $1.026.000 por año, tipo B alrededor de $292.000 y tipo C alrededor de $172.000. En este caso, la unidad de análisis para el costeo es del gobierno autónomo descentralizado por tipo, y el periodo de costeo es 1 año. Entonces está costeado este tema para 1 año. En el caso de las juntas cantonales de protección de derechos, la organización y financiamiento está también a cargo de los gobiernos municipales, y las atribuciones son sobre todo la protección de los derechos individuales y colectivos y el otorgamiento de medidas administrativas y de protección inmediata de mujeres víctimas. En este caso, igual se hizo el mismo ejercicio que se realizó para el tema de los consejos. Se identificó información disponible de las juntas cantonales
Se seleccionaron 3 cantones, al igual que el caso anterior. Se hizo la validación y se hizo una estimación de costos utilizando una estructura que está establecida para la conformación de las juntas. Igual que el caso anterior, se hicieron las revisiones, se hicieron los ajustes considerando, digamos, la información que estaba disponible para estos cantones. En este caso, al igual que el caso anterior, las juntas cantonales de protección de derechos, la unidad de análisis es del GAD y el periodo de costeo es 1 año, y igual que el otro caso se divide, digamos, por tipo de gas, A, B y C, por tamaño de gas. En el caso de A, se estima, de gas cantonales tipo A, se estima un costo anual de $465,000 alrededor. En el caso de los GAT tipo B, alrededor de $268,000, y en el caso de los GAT tipo C, alrededor de $60,000 al año. Nuevamente hacer insistencia en que un poco el acuerdo con la Secretaría es que lo que necesitaban es tener un tema referencial de cuánto puede costar por tipo de GAT la implementación, digamos, completa de los sistemas locales de protección de derechos. En el segundo caso, habíamos visto el costo del paquete de protección para dependientes víctimas de femicidio. En este caso, lo que se decidió con la Secretaría de Derechos Humanos es diseñar un paquete mínimo de protección social para los hijos e hijas de personas dependientes víctimas de femicidio. Este paquete lo que hizo fue tomar las cosas que ya tiene, digamos, el país, los mecanismos de protección social con los que ya cuenta el país, y lo que se hizo fue agregar temas que son ya, digamos, exclusivos de personas que son dependientes víctimas de femicidio. Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que se hizo fue una revisión de la ley y una revisión del reglamento, porque en la ley y el reglamento se establece lo que normativamente es mandatorio para el cumplimiento por parte del Estado en estos casos. El segundo ejercicio fue la identificación, primero, de los servicios sociales ya existentes, que en muchos casos son más que lo que establece la ley, y a través de eso, de la identificación de estos servicios, de estos bienes y servicios del paquete de protección, identificación de costos. La tercera parte fue la definición de un paquete de atención. Primero, la identificación de acciones con responsables y la identificación de mecanismos de coordinación. En este caso, este paquete que está planteado no está planteado, digamos, desde la discusión conceptual de lo que debería ser. Muchos de estos servicios existen, pero hay otros servicios que tendrían que implementarse o ampliarse. Entonces, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, lo que hizo fue validar este paquete de protección social e incluirlo como el paquete mínimo que debería tener para acceso los dependientes de víctimas de femicidio. En este caso, como les decía, se hace mucho énfasis en los temas en los que el país, digamos, ya tiene y están incluidos como temas de protección social, pero habría que garantizar, digamos, el acceso a estas personas. Para niños de 0 a 2 años es la prioridad en el acceso a salud, al control del niño sano, con énfasis en desnutrición y desnutrición crónica. En el caso de 3 a 5, acceso a servicios de cuidado diario y educación inicial, prioridad en el contexto del COVID, y ahí inicia algo que es particular para este grupo, que es un acompañamiento fuerte con servicios de apoyo psicológico. Luego se prioriza el tema de acceso al sistema educativo y se mantiene el tema de acompañamiento psicológico. De 12 a 17 años se da acceso a todos los servicios de la PIPENA, que es temas de embarazo adolescente, y se mantienen los servicios de acompañamiento psicológico, y se incluye temas que no están incorporados, digamos, en este rato en el tema de los sistemas de protección del país, que es todos los temas de programas de apoyo y la inclusión económica y acceso prioritario a educación superior, y se mantienen los temas de acompañamiento psicológico. En este caso, se hace énfasis en este tema de la inclusión económica y el acceso prioritario a educación superior. Finalmente, se hace énfasis también en todo el tema de acceso a servicios con atención a personas con discapacidad, y se costea también el acceso al bono para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por femicidio. Este tema es importante porque este programa ya existe,
no es muy conocido, pero ya existe. Entonces, lo que habría que hacer acá es garantizar que estos niños puedan acceder al programa. Y también durante todo el ciclo se hace acompañamiento priorizado a temas legales gratuitos para los cuidadores que quedan acá. Entonces, básicamente toma el paquete de servicios de protección social existentes, añade un fuerte componente de apoyo psicológico, añade el acceso al bono, en prioridad al bono para niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio, y añade todo el tema de inclusión económica y acceso a educación superior para completar un paquete, digamos, más fuerte de atención. El costo de esto está, para esto, como habíamos dicho, se utilizan en los costos, la mayoría de costos toman, digamos, información que ya fue desarrollada por las misiones de la Secretaría Técnica Planta Una Vida, y en los otros casos se complementa con información que ha estado validada en otros ejercicios de costeo, como el ejercicio que se está haciendo con ONU Mujeres para el tema del sistema de alerta temprana para femicidio. Entonces, con esos dos ejercicios se complementa. El costo estimado de la atención, digamos, completa para un chico durante toda la vida, donde se incluyen todos estos servicios, es de alrededor de $12,348. Y una estimación de cuánto podría costar, considerando las víctimas que tenemos de femicidio y una población de alrededor de 850 personas, es alrededor de $7.8 millones. Finalmente, se hizo un tema de coordinación que también es importante entender que muchos de los elementos que están incluidos en la ley todavía requieren desarrollos de protocolos, de elementos de coordinación que este rato no existen. Entonces se estableció un ejercicio inicial de una estimación de cuánto costaría, digamos, armar un equipo mínimo para poder hacer sobre todo el ejercicio en relación a las dependientes de víctimas de femicidio, para contratar un equipo que coordine eso y para hacer una consultoría que permita desarrollar protocolos. Uno de los temas que está pendiente todavía en el país es todo el tema de desarrollo de protocolos, manuales que permitan el seguimiento. Y la estimación que se realizó es de alrededor de $115,195. Este fue el ejercicio que se realizó, como decíamos, hacer énfasis en que se utilizó información que ya está desarrollada en el país, se utilizó experiencias del país, que eso también es importante. Se utilizó la experiencia boliviana y se siguió la misma lógica a través de la aplicación de una teoría de cambio, de un modelo de determinantes. Y finalmente, el ejercicio de costeo termina en estos análisis por unidad, entonces, o a nivel de GAD o a nivel de personal, de tal manera que una vez cuando uno tiene ya la población a la que se puede atender, es fácilmente escalable el valor que se espera por temas presupuestarios. También es importante rescatar que estos ejercicios toman en cuenta la experiencia del Ministerio de Finanzas y la experiencia de Planifica en la lógica del presupuesto por resultados. Entonces nosotros consideramos, y eso es lo que acordamos con la Secretaría, PNUD y CAF, que es importante retomar estos ejercicios, mantener estos ejercicios y fortalecer estos ejercicios. Cambio. Diego, muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Esperamos que lo presentado en este espacio pues contribuya a una mejor toma de decisiones y sobre todo a que se pongan los recursos y las acciones necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Queremos agradecer también a la CAF por el apoyo en este proyecto, a nuestros invitados por su presencia, a todas las autoridades y delegados del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Gracias también a los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, gobernadores y gobernadoras que han asistido al evento y por supuesto también a los más de 90 participantes que nos acompañaron en este evento y a las personas que se unieron a la transmisión vía Facebook. Y quiero recordarles a todos que no habrá desarrollo sostenible ni un presente y futuro sostenible para nuestra sociedad mientras cientos y miles de mujeres y niñas sigan siendo violentadas y asesinadas. Tenemos que juntar todos y todas nuestros esfuerzos desde lo personal e institucional para que podamos proteger la vida y las oportunidades de las mujeres y de todas las personas. A Natalie Trejo, un agradecimiento especial por la organización de este evento y por permitirme pues ser parte de esta iniciativa. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, Gisela. De nuestra parte, a nombre del PNUD, agradecemos, señora ministra Cecilia Chacón, por el liderazgo en este proceso, a Viviana de ONU Mujeres, a Edgar Lara de la CAF por acompañarnos, a todas las autoridades, delegados y delegadas. Comentarles que la presentación tanto de Diego Martínez como de ONU Mujeres, a cargo de su representante, serán enviados, las dos presentaciones serán enviadas a los correos de las personas que confirmaron su asistencia y claramente a las demás autoridades que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Señora ministra, si usted tiene algún otro comentario que hacer, adelante, el piso es suyo. Agradecerle profundamente a Edgar de la CAF, a las agencias hermanas de Naciones Unidas. Este esfuerzo es necesario, es importante, no solo para optimizar recursos, sino para saber dónde aplicarlos. El detalle y la característica, sobre todo del costeo, nos anuncia la demanda y la necesidad que tienen los estados y el Estado ecuatoriano, sobre todo, de ratificar presupuestos sensibles y con enfoque de género. Queda probado que hacer este tipo de ejercicios y sobre todo que también lo entregaremos y acompañaremos al Ministerio de Finanzas, esta propuesta no se queda en la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que estar socializada y también llevarse a cabo, implementada. Este es un instrumento de aplicación de administración y de gestión financiera y de gestión y planificación para los estados con esta perspectiva. Entonces, por lo tanto, genera que los estados ahora lo apliquemos con seguridad. Así es que muchísimas gracias a Edgar, a Matilde, a Viviana, a Diego por su compromiso con la Secretaría de Derechos Humanos permanentemente, el revisar información, el de analizar y sobre todo actualizar esta información que permite el costeo, da luz y orientaciones también. Es un instrumento valiosísimo para nuestra gestión. Muchísimas gracias, Gisela, a usted por no solo ser la portadora de esta gestión como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, sino que también nos encontramos en el camino hombres y mujeres comprometidos y en la misma causa. No descansamos todos los días. Muchísimas gracias a ustedes. Señora ministra, las felicitaciones son para ustedes y al equipo técnico que ha hecho posible este evento, a María Jimena Fiallos y a la subsecretaría para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la niñez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una muy buena noche. Gracias a ustedes. Sembramos futuro.